Buen día chicos, ¿cómo están? 100 veces no debo. Tener razón nos hace feliz. Quizás o seguramente todos respondamos lo mismo. Quizás todos compartimos que no. Y lo creo, y les creo. La pregunta que me hago es ¿por qué invertimos tanto tiempo entonces en buscar tener razón? La historia está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, y habla del endemoniado gadareno. Todos, una historia hiper conocida. En el versículo 9 dice, y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. La historia dice que le decían a Jesús, no nos eches del territorio del lugar. Incluso le sugieren a Jesús un grupo de animales, de cerdos que había por ahí. Y Jesús les da el ok, les dice, bueno, listo, vayan con los animales. Con unos 2000 cerdos que habían ahí. La historia dice que esta legión sale de esa persona y que va a los animales, y los animales, una vez que esta legión entra a los animales se van al mar y se ahogan, los 2000. Y este hombre quedaba libre. Dice que Jesús se iba del lugar, entonces este hombre le dijo que lo deje seguirlo, que lo deje ir con él. Y Jesús en el versículo 19 le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Pecado o pecador? La pregunta es, ¿pecado o pecador? Hay un libro que se llama ¿Quién se ha comido mi queso? Un libro increíble. Y ese libro tiene una reflexión en un momento que dice que si decidimos no cambiar, podemos extinguirnos. Cuando yo hablo de cambiar, no hablo de cambiar de trabajo, de esposa, de hijos, de familia, de casa. Hablo de cambiar nuestra manera de pensar. Hablo de cambiar nuestra manera de ver. Hablo de cómo interpretamos el aquí y ahora circunstancial que nos toca vivir. Aquella gente de la historia está alterada, están a la orilla del mar y la pintura es clara, es ver las 2000 cabezas de ganado ahogadas por un lado, extender la vista y ver a aquel endemoniado caminando como un hombre normal. Ante el cuadro uno puede preguntarse si se están entristeciendo por la pérdida del ganado, o si están alegres porque uno de ellos que estaba perdido vuelve a ser parte por fin. Jesús en el medio de todo. El pecado o el pecador. 100 veces no debo fue una película que relató un momento de la historia de nuestra Argentina. Un momento militar cívico muy triste. Con un mensaje absolutamente limitante para el pensar del ser humano. Una película que como enseñanza nos mostró un límite de lo que no debe volver a pasar. Pero no estoy hablando de política en este caso, estoy hablando de vidas, el pecado o el pecador. Durante muchos años nos resignamos de manera muy fácil ante el dolor ajeno. Incluso
lo excluíamos para, para resguardar nuestra propia armonía, nuestra propia tranquilidad. Nos escondimos atrás de una frase, te dije, pura sentencia, te dije, cuando sucedía tal o cual hecho que de antemano habíamos dicho que iba a suceder. Nos poníamos el traje de, te lo dije, yo tengo razón, y porque tengo razón te dije tal cosa. La pregunta es, ¿y ahora qué? Durante ese tiempo, durante esos años, teníamos la conciencia tranquila, señalando el error, el error y el pecado ajeno. Solo atinamos a direccionar algún sermón teórico carente de lo profundo del significativo aporte que la cruz hizo a nuestras vidas. Pura teoría, pura teoría. Bajamos mirada, juicio, sentencia y solo vimos teoría. Pido perdón porque yo también fui parte del equipo que desde un lugar alto señaló con el dedo, juzgó el error ajeno. Aquel hombre, aquel endemoniado, dice que caminaba desnudo y que caminaba entre las tumbas y las cuevas. Era tema de conversación entre la gente, incluso de términos jocosos entre ellos. ¿Cuántos de nosotros, hombres de fe, hablamos del pecado, del error de este o aquel? También muchas veces con tono jocoso. No hemos entendido la cruz. Y Jesús está en medio. La noche anterior a estos hechos, Él había calmado la tempestad. Ahora estaba cara a cara con el enemigo y le ordenaba salir de aquel hombre. Jesús estaba restableciendo el orden. El pecador es más importante que el pecado. Por más grande que sea el pecador es más importante que el pecado. Lo imposible se había vuelto posible. No caminamos, no podemos caminar más excluyendo gente. Todo lo contrario. Tenemos que caminar volviendo normales a aquellos que erraron. Porque no buscamos tener razón. Peleamos la buena batalla con el amor y el perdón que hemos recibido en nuestra propia vida de Jesús. Lo hacemos porque entendimos el poder de la cruz, porque lo hemos experimentado nosotros mismos, ese poder. Nos levantamos contra aquellos que señalan con el dedo, por peor que haya sido lo que aquel señalado haya hecho. Nos levantamos dispuestos a entender que 100 veces no debo caer en la tentación de juzgar a nadie, porque no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a hacer la diferencia en la vida del próximo. Aquellos estaban perplejos. Por un lado ven en el mar sus 2000 cabezas de ganado muertos, ahogados, y por el otro al pecador recuperado. ¿A quién iban a aceptar? Ese es el precio. Vos y yo no tenemos que tener dudas. Nosotros no estamos para hacer en esta vida una diferencia
de tenor contable en la vida de una persona. Estamos para hacer la diferencia en la vida de esa persona. Estamos llamados a cambiar la vida de esa persona. Estamos llamados a darles la oportunidad de que corrijan y que puedan ser parte de manera activa del aquí y ahora, que no se la pierdan. Cambiamos nuestra manera de pensar y de ver porque tenemos una misión, porque tenemos un camino que desarrollar. Cambiamos nuestra manera de pensar porque tenemos que lograr entender el dinamismo del aquí y ahora que el mundo, la sociedad y nuestro próximo les toca vivir. Ya no peleamos por tener razón, no nos interesa tener razón. Invertimos nuestra vida, nuestro tiempo en dar lo que hemos recibido, porque eso es lo que cambia las vidas. Los bendigo, que tengan una excelente semana.